Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con mucha energía para otro vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia, un escándalo mediático que sacudió a la farándula y del cual, la verdad, hay muchísima tela que cortar. Y es que el título lo dice todo: Demet cedió confesión épica a Khan. La presión de los periodistas pudo. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque les aseguro que este vídeo está repleto de drama, revelaciones y mucha información que seguramente no conocían o que tal vez tenían incompleta. Para los que no estén familiarizados con el nombre, Demet y Khan son dos figuras muy conocidas en el mundo del espectáculo. Son actores turcos muy famosos con una base de fans inmensa en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. Su relación, que comenzó en el set de una serie exitosa, fue objeto de rumores, especulaciones y, por supuesto, la implacable presión mediática. Y ahí es donde entra la palabra confesión épica. Porque lo que vamos a analizar hoy es la historia detrás de esa confesión, el contexto, las razones, y sobre todo cómo la prensa jugó un papel crucial en todo este asunto. Así que, como siempre, les recomiendo que se pongan cómodos, agarren algo para beber, y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Les aseguro que no se van a aburrir. Y antes de que empecemos con todo el chisme, quiero hacerles una petición muy simple pero importante: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Presionen ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, arranquemos con la historia. Todo empezó con una serie, una producción que se convirtió en un fenómeno de masas. Erkenci Kuş, en su traducción al español, fue el punto de partida de esta historia. Demet Özdemir y Khan Yaman eran los protagonistas, y como suele suceder, la química en pantalla era innegable. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se enamora de su jefe, Khan Divit, un fotógrafo de renombre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba romance, comedia y drama, y la conexión entre los personajes principales era el elemento que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Los fans, maravillados por la ternura y la pasión que emanaban de Demet y Khan en cada escena, comenzaron a especular, a fantasear con la idea de que esa conexión fuera real, que el amor que irradiaban en la ficción existiera también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y edits que unían a los actores en una relación romántica. Se crearon fanfics, se organizaron encuentros virtuales y se multiplicaron las cuentas de fans dedicadas a la pareja. La popularidad de Erkenci Kuş y la creciente fama de sus protagonistas se tradujeron en una verdadera fiebre. Y ahí, en medio de ese torbellino de ilusiones y expectativas, entró en juego la prensa. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas y de mantener el interés del público, empezaron a perseguir a la pareja, a interrogarlos sobre su relación, a acecharlos en cada paso que daban. Entrevistas, reportajes, portadas de revistas, programas de televisión, todos querían su exclusiva, su trozo del pastel. Las preguntas sobre si existía algo más allá de la pantalla se volvieron recurrentes, insistentes y, en ocasiones, hostiles. La presión fue aumentando día a día. Los paparazzi apostados fuera de sus casas, en los rodajes, en restaurantes, en cualquier lugar donde pudieran obtener una foto comprometedora, un rumor, cualquier indicio que alimentara el morbo. La cacería constante se convirtió en una tortura para Demet y Khan, quienes veían su intimidad invadida y su vida privada expuesta al escrutinio público. Las revistas del corazón, los programas de televisión sensacionalistas, todos querían su pedazo del pastel. Las portadas se adornaban con titulares escandalosos, las noticias se exageraban y los rumores se amplificaban. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra de Demet y Khan. La vida privada de ambos actores se convirtió en un espectáculo público, en un circo mediático donde la verdad y la intimidad se diluían entre titulares exagerados y declaraciones manipuladas. En este contexto, la línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más borrosa. Los fans, alimentados por la cobertura mediática, se sentían con derecho a saber más sobre la vida personal de sus ídolos. La presión social, sumada a la constante persecución de los medios, creaba un ambiente asfixiante. Era como si Demet y Khan estuvieran obligados a confirmar o negar los rumores, a alimentar el fuego de la especulación. Y en medio de todo este caos, Demet cedió.
La presión, la insistencia, el acoso constante, todo eso le pasó factura. Tomó la decisión de hablar, de confesar. Algo que en ese momento parecía la única salida. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo reaccionó el mundo ante sus palabras? La confesión fue, como dice el título, épica, pero no necesariamente en el buen sentido. Fue una declaración que marcó un antes y un después en la relación entre ambos actores, y también en la percepción que el público tenía de ellos. Las versiones varían, por supuesto, ya que cada medio de comunicación tenía su propia interpretación y los detalles se filtraron de manera fragmentada y a veces contradictoria. Sin embargo, la mayoría de las fuentes concuerdan en que Demet, en un momento de vulnerabilidad y ante la insistencia de la prensa, reveló algo sobre su relación con Khan. La confesión, aunque no fue explícita, insinuaba una relación más allá de la amistad. Ya sea una declaración de amor implícita, una confirmación de un romance secreto que intentaban mantener en privado, o simplemente una explicación sobre su estado emocional y la dificultad de lidiar con la presión mediática. Esa confesión desató una ola de reacciones encontradas. Algunos interpretaron sus palabras como la confirmación de un amor que había nacido en el set y que, por fin, salía a la luz. Se regodearon con la idea de que sus ídolos estuvieran juntos en la vida real, alimentando sus fantasías románticas. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, decepcionados por la supuesta falta de respeto a la privacidad de ambos. Consideraron que Demet había sucumbido a la presión, y había revelado algo que les pertenecía a ellos y a Khan, un secreto que tal vez preferían mantener oculto. Surgieron debates en las redes sociales, con opiniones divididas entre los que apoyaban la supuesta relación y los que lamentaban la invasión de la intimidad. Y por supuesto, la prensa se frotó las manos, aprovechando la oportunidad para exprimir al máximo la historia, para generar más titulares, más clics, más audiencia. Las declaraciones de Demet se analizaron al detalle, se diseccionaron palabra por palabra, y se amplificaron a través de diversos medios. Los rumores se multiplicaron, las especulaciones se dispararon y la presión sobre Demet y Khan se intensificó aún más. Lo que es innegable es que la confesión de Demet fue el resultado directo de la presión mediática. Los periodistas, con sus preguntas insistentes, con sus artículos sensacionalistas, con su implacable búsqueda de la primicia, fueron los que empujaron a Demet a hablar. La joven actriz, sometida a un escrutinio constante, sintió que no tenía otra opción, que necesitaba poner fin a la especulación, a la incertidumbre, aunque fuera a costa de su propia privacidad. Es importante recordar que en ese momento, la carrera de Demet estaba en ascenso, y el constante escrutinio mediático podía ser un arma de doble filo, tanto para su imagen pública como para su salud mental. Pero, ¿qué pasó con Khan? ¿Cómo reaccionó él ante la confesión de Demet? La historia, por supuesto, tiene diferentes interpretaciones, y las versiones varían dependiendo de la fuente y de la perspectiva de cada uno. Algunos afirmaron que Khan se sintió traicionado, que no estaba de acuerdo con la decisión de Demet, que la situación generó un distanciamiento entre ellos. Se rumoreó que la confianza entre ambos se había visto afectada, y que la exposición mediática había dañado la relación que mantenían, tanto en lo personal como en lo profesional. Otros, en cambio, aseguran que Khan entendió la situación, que comprendió la presión a la que estaba sometida Demet, y que, a pesar de todo, la apoyó. Esta versión sugiere que aunque la confesión pudo haber causado ciertas tensiones, Khan demostró empatía y comprensión hacia Demet, y que la situación fortaleció su vínculo. Se dijo que ambos actores se mantuvieron unidos frente a la adversidad, y que la experiencia les enseñó a proteger su intimidad y a enfrentar juntos los desafíos de la fama. Lo cierto es que la relación entre Demet y Khan cambió para siempre. La confesión, las consecuencias, el escrutinio público, todo eso dejó una huella profunda en sus vidas. La confianza, la privacidad y la relación entre ambos fueron puestas a prueba por la presión mediática. La situación afectó no solo su vida personal, sino también sus carreras profesionales, ya que cada movimiento, cada declaración, era analizada con lupa por la prensa y los fans. Y en el análisis final, nos hace reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación, sobre la importancia de proteger la privacidad y sobre las consecuencias de la presión constante. La historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo la fama, la presión y la obsesión de los medios pueden afectar la vida de las personas, incluso de las más exitosas y queridas.
Es una lección sobre la importancia de la empatía, sobre la necesidad de proteger la intimidad y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre la vida privada de las celebridades. Este escándalo mediático también puso de manifiesto la doble moral existente en el mundo del espectáculo. Por un lado, los medios se enfocan en la vida privada de los famosos, generando contenidos sensacionalistas y explotando su imagen para obtener beneficios económicos. Por otro lado, cuando las celebridades intentan proteger su intimidad, son criticadas por ser inaccesibles o por no compartir su vida con el público. La presión constante a la que se ven sometidas las celebridades puede tener consecuencias devastadoras. Además de la ansiedad y el estrés, la exposición mediática puede afectar la salud mental, las relaciones personales y, en algunos casos, incluso la carrera profesional. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de evitar a toda costa los escándalos, puede llevar a las celebridades a tomar decisiones que no siempre son las mejores para ellos. La confesión de Demet fue, en cierto modo, un grito desesperado, una forma de poner fin a la especulación y de recuperar un poco de control sobre su vida. Sin embargo, las consecuencias fueron innegables, y la experiencia dejó una marca profunda en su relación con Khan y en la percepción pública que se tenía de ambos. Para entender mejor la situación, es importante analizar algunos factores clave. El papel de los fans La devoción de los fans por Demet y Khan fue un arma de doble filo. Si bien su apoyo impulsó la fama de ambos actores, también generó expectativas irreales y una presión constante para mantener una imagen pública perfecta. El comportamiento de los medios La prensa sensacionalista y los paparazzi desempeñaron un papel fundamental en la escalada del escándalo. Su afán por obtener la primicia, por generar titulares impactantes, contribuyó a la invasión de la intimidad de los actores y a la manipulación de la información. La vulnerabilidad de Demet La joven actriz, sometida a una presión constante, se vio obligada a tomar una decisión difícil. Su confesión, aunque con buenas intenciones, tuvo consecuencias inesperadas y puso en evidencia su vulnerabilidad. La reacción de Khan La respuesta de Khan ante la situación es objeto de debate. Algunos afirman que se sintió traicionado, mientras que otros aseguran que la apoyó y entendió la presión a la que estaba sometida. Las consecuencias en sus carreras El escándalo mediático tuvo un impacto en las carreras de ambos actores. La imagen pública de Demet y Khan se vio afectada, y la presión para mantener una imagen perfecta se intensificó. En conclusión, la historia de Demet y Khan es una advertencia sobre los peligros de la fama y sobre el poder de los medios de comunicación. Es una lección sobre la importancia de proteger la privacidad, de ser empáticos con las celebridades y de cuestionar la información que consumimos. La confesión de Demet, aunque épica en su impacto, fue el resultado de una serie de factores que se combinaron para crear un verdadero escándalo mediático. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero analizamos el contexto de la serie Erkenci-Kuş que catapultó a la fama a Demet y Khan y que generó el interés del público en su relación. Luego exploramos la implacable presión mediática a la que ambos fueron sometidos, incluyendo las tácticas de los paparazzi y la cobertura sensacionalista de la prensa. Después nos centramos en la confesión épica de Demet, analizando las posibles razones y las reacciones que desató. Finalmente discutimos el impacto de la confesión en la relación entre Demet y Khan, y en sus carreras profesionales. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me apasionan este tipo de historias donde podemos analizar a fondo las dinámicas detrás de la farándula y la influencia de los medios. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa actuó de manera correcta? ¿Consideran que Demet tomó la decisión correcta al confesar? ¿Cómo creen que se pudo haber manejado mejor la situación? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones y construyamos un debate interesante y respetuoso. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este análisis con sus amigos, con otros fans de Demet y Khan, y con cualquier persona interesada en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.